Muy buenas noches para todos. Nuevamente, ya todos pudieron descargar el modelo financiero y cargarlo con sus plantillas. Profe, yo tuve un problema, a mí me comienza a botar error desde una cierta parte, o sea, no me calcula los valores y no sé qué sea. Bueno, listo. Ok. Entonces voy a cogerte de ejemplo. Hagámoslo. ¿Qué grupo son ustedes? Nosotros somos el grupo ¿Grupo qué? B. B grande. Profe, qué pena una cosita, su merced por pasar puede subir la clase del lunes. Y claro, ahorita que terminemos la clase, cargo todos los videos que están pendientes. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Rápidamente voy a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Voy a descargar el modelo financiero, por acá donde dice evaluación económica de alternativas, me voy a donde dice modelo financiero, descargo el modelo financiero, voy a colocarlo por acá. Vamos a darle a abrir. Voy a seleccionar también, fíjense que dice que hay una o más referencias circulares, ahorita corregimos eso, le voy a dar a aceptar por ahora. Voy a abrir las plantillas del grupo B, ¿cierto? Diana. Pero disculpe, Daniela, profe, sí, profe. Daniela, perdón. Andrea, te profe, escucho. que me interrumpirlo, es que hay un compañero en sala de espera. A ver, a ver. Omar Pavón, de acuerdo. Listo. Entonces, grupo B. Daniela, Neidi, Camilo y Diana. ¿Sí? Sí, profe. Pregunta, ¿ustedes ya le hicieron algún cambio a estas plantillas? Sí, profe, le agregamos lo de la parte de constitución y lo de la parte de impuestos, unos valores. Ok. Bueno, dejémoslo por ahora. Entonces no hay problema. Vamos a trabajarla así como está. Vamos a colocar por acá a Omar antes de que se me olvide. Entonces, voy a pararme en la hoja de modelo financiero, que es la que acabo de descargar de Moodle. Le digo a la hoja modelo, clic derecho, mover o copiar, crear una copia. La voy a copiar en las plantillas del grupo B antes de la hoja constitución. Eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Por eso lo hago muy rápidamente. Fue lo que les pedí que tuvieran listo para hoy. Vamos a parar en la celda C6 y voy a copiar el valor entre corchetes. Control C, salgo de la celda, me voy al menú buscar y seleccionar, lo despliego a la opción reemplazar, pego el valor entre corchetes que acabo de copiar y le digo reemplazar todo. Me tienen que hacer 2.474 reemplazos. Le digo aceptar. Ya en este momento el modelo se supone que está trabajando, pero fíjense que no me sale ningún dato como lo manifiesta Daniela de que le sale error, y es porque no tengo activadas las iteraciones, o sea que el modelo todavía no está iterando, sino que simplemente me está diciendo que hay una referencia circular que me la está marcando con esta flecha en azul, ¿cierto? Me está diciendo qué celdas tienen la referencia circular. Entonces me voy a ir acá donde dice archivo, opciones, fórmulas, y voy a habilitar el cálculo iterativo y le voy a decir aceptar. Y entonces debería salir un error que no me sale. No sé, Daniela, porque a ti sí te sale. En la parte de EBIT comenzaba, o sea, me aparecía valor, valor, valor y no me calculaba más nada y tampoco el TIR me lo estaba calculando. Bueno, la TIR a veces no se puede calcular, ¿no? Recordemos que hay unas condiciones en las que no se puede calcular. Pero si salía un error en el EBIT, ya Y hicieron lo de arriba, habilitar,
¿Ya hicieron lo de habilitar el cálculo iterativo? Sí, profe, eso lo hice y, o sea, me aparece el error en la parte de comienza, ya le digo desde dónde comienza. No importa, no importa. Ya lo vamos a ver hoy, Listo, cómo profe. funciona. ¿Listo? Pues sencillamente, todos atentos y todos vamos siguiendo la clase. Hoy me toca ir lastimosamente muy rápido, pero vamos a recorrer todo lo que hay que ver. Entonces, hoy ya vamos a trabajar cada uno de ustedes su proyecto de inversión en el modelo financiero propuesto. Ese modelo financiero está diseñado por el método indirecto que vimos en la clase pasada de cómo se hacen los flujos de caja y el método indirecto. Esta clase no tiene ningún sentido si ustedes no hacen el ejercicio con cada uno de sus proyectos, seguramente no lo van a entender. Y el modelo que yo les estoy proporcionando, pues es un modelo bastante robusto, bastante interesante, con el cual podrían evaluar casi cualquier idea de proyectos, obviamente con las características que ya venimos trabajando durante todo el semestre. Es un modelo valioso porque permite saber cuánto dinero debería arriesgar como mínimo y cuánto puedo pedir prestado, cómo poder plasmar y traducir una idea en pesos, cuánto le puede aportar su idea en términos económicos, cuántas unidades de producto debo vender como mínimo, qué sueldos se pueden permitir pagar a sus empleados, etcétera. Una serie de sensibilizaciones que ustedes ya han visto a lo largo del semestre y que hoy van digamos, a terminar de explorar estas alternativas. ¿Sí? Se me perdió dónde está. Listo, de acuerdo. Fíjense que sin hacer estos modelos pueden haber grandes ideas que nunca van a ver la luz porque no se hizo el ejercicio de estructurarlo desde el punto de vista económico, y por ende simplemente se queda en eso, en una gran idea por ahí en una servilleta de algún restaurante. Y también pueden haber grandes ideas que sí han hecho los modelos financieros, que en el papel parecen que son muy viables, que se comienzan a ejecutar y que probablemente en los primeros años tienen, digamos, alguna evolución, pero que al final, por no ser una idea que aporte valor, ¿cierto? Que tenga realmente una creación de valor en términos de solucionar una idea y demás, pues finalmente terminan no siendo rentables o no siendo viables. Pero sobre todo, y lo más importante es que si yo tengo una buena idea de negocios y hago la estructuración financiera, ese modelo les puede ayudar a salir a buscar financiación, a salir a buscar dinero, ya sea de potenciales socios, que hoy en día existen muchos y no necesariamente tienen que ser conocidos, y amigos, como son los inversionistas de capital riesgo, como son los ángeles inversores o business angels, que llaman, ¿cierto? Algo similar a lo que vemos normalmente en televisión en programas como Shark Tank. Eso existe en la realidad, ¿cierto? Hay ruedas de negocios en donde hay inversores que están escuchando ideas y que apuestan por las ideas, etc. Entonces, esto es una herramienta valiosa para eso, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vale. ¿Cómo comenzamos a elaborar entonces el modelo financiero? Pues vamos a construir todo lo que hemos comentado en las últimas dos clases. Los informes financieros de la empresa, obviamente informes hipotéticos con todo lo que ustedes ya vienen trabajando a lo largo del semestre. Primero estimamos la cuenta de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y después el balance general. Entonces, para la primera estimación de la cuenta de resultados, que a ver, antes de comenzar las diapositivas, miremoslo en forma esquemática en lo que ya tenemos en el modelo. Entonces, fíjense que a partir de la fila 2 y hasta la fila 54, tenemos la estimación de nuestra cuenta de resultados de ese negocio hipotético.
en donde, recordemos, la cuenta de resultados es un informe que ilustra todas las decisiones operativas de la empresa en términos de ventas, de costos de producción, de gastos fijos, de otros impuestos que no son el impuesto de renta, que podrían ser otros tributos, en términos del personal que ustedes hayan definido, etc. Y a partir de la fila 56 y hasta la fila número 162, se estima el balance general de la empresa, que recordemos el balance, por una parte están todos los activos, que es las decisiones de inversión, y así como lo acabamos de decir, pues estamos relacionados con la hoja de inversiones que ustedes ya hicieron. Por acá, los activos van desde la celda 56 a la 136. Después tenemos un tema de capital de trabajo, perdón, el patrimonio, que son los recursos propios de la empresa. Y tenemos nuestros pasivos, ¿cierto? Entonces, activos con temas de inversiones, activo circulante, que es todo el tema de capital de trabajo. Después tenemos nuestro patrimonio, que son los recursos propios que tenemos en la empresa, y las deudas, que es nuestro pasivo. Si los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, esta fila, la 153, me tiene que dar 0. Si esta fila no me da 0, lo mejor que pueden hacer es volver a descargar el modelo, volver a montarlo sobre las plantillas iniciales, porque algo cambió en el modelo y eso es más fácil hacerlo desde 0 que intentar buscar dónde está el error para que lo tengan presente. Entonces, esto siempre me tiene que dar 0, porque es un balance. Activos igual a pasivo más patrimonio. ¿Listo? Después, este modelo tiene una bondad muy grande, que es que me calcula las necesidades operativas de financiación, es decir, calcula de la celda 165 a la 196 en cuánto necesita el negocio endeudarse para hacer lo que se tiene proyectado, toda la estructura de las plantillas. Y finalmente se calcula por el método indirecto el flujo de caja libre. Y una vez tengo ese flujo de caja libre, que es la celda, que es la fila 213, que ustedes están viendo en azul, pues puedo hacer todos mis indicadores de bondad económica para revisar si el proyecto es viable o no lo es. Entonces, una duda que tenía por acá Daniela era que la TIR no se calcula. Recordemos que la TIR no se puede calcular cuando en el flujo de caja libre no hay cambios de signo o cuando hay más de un cambio de signo. En el caso que tenemos acá, no hay cambios de signo. Lo natural es que en el periodo 0 hubiera un cambio de signo. ¿Qué me está diciendo acá? Que las ventas proyectadas del primer año o en el momento 0 están superando la inversión. Y eso pues hace que el flujo de caja libre sea positivo en el momento 0, ¿cierto? Pues eso es algo que habría que entrar a revisar. Ya sea porque la estimación de ventas está muy alta, que ya vamos a ver eso allá, o porque las inversiones están muy bajitas. Si las inversiones están muy bajitas, pues vaya y pase, ¿cierto? Entre más austero sea la inversión, mejor. ¿Sí? No los estoy invitando a que aumenten las inversiones. Pero de pronto las ventas sí están bastante altas. Antes de continuar con la presentación, el proyecto que estamos viendo se llama Aroma y es un negocio de cultivo, transformación y comercialización de plantas aromáticas como especias, como aromáticas dulces y amargas, con la inclusión de un pensamiento ecológico, manejando empaques biodegradables con semillas en su interior. Ok. Si ustedes recuerdan la exposición número 2, ya saben de qué va el proyecto. Iremos otra vez las diapositivas. Entonces, estimación de la cuenta de resultados. Lo primero que necesitamos estimar son los ingresos y podemos hacerlo a través de dos métodos. Uno, estimando la cuota de mercado, que ustedes ya hicieron esa tarea o ese ejercicio para la exposición 2, o
el segundo método es haciéndolo directamente por la estimación de ventas que puedan tener en el negocio. Como la clase de ingeniería económica para ingenieros civiles, y nosotros no tenemos la experticia para calcular correctamente una cuota de mercado, que es lo que normalmente estudian las personas que están viendo marketing o mercadeo, pues lo vamos a hacer por el método de estimación directa de ingresos, en el cual se estiman directamente las unidades que creemos que vamos a vender de cada uno de los productos que ofertamos o de los servicios que ofertamos. Se pone un precio ligeramente por debajo al de la competencia, un precio de venta de cada uno de esos productos o servicios. Y si el producto, especialmente si los productos son más o menos parecidos a la competencia, y se utilizan unos gradientes como en el primer procedimiento. Aquí yo omití el primer procedimiento porque no lo estamos haciendo así. Entonces, la estimación de ingresos, vamos a multiplicar el precio de venta por las unidades que estimamos que vamos a vender y vamos a obtener nuestras ventas netas. Esto ya lo hicimos en la hoja de ventas y costos, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y vamos a proyectar dos gradientes de crecimiento, que pueden ser el gradiente de crecimiento de las unidades vendidas, o sea, vamos a partir diciendo que el año 1 se venden X unidades y ahí en adelante, pues, lo esperado es que el proyecto vaya a mejor y que cada año vaya aumentando ventas, ¿cierto? Ese crecimiento de unidades vendidas, digamos, la expectativa de crecimiento es muy raro que supere el crecimiento proyectado para el país. Y el indicador que me puede hablar sobre crecimiento de la producción en el país, pues son las proyecciones del PIB, del Producto Interno Bruto que tiene el país. Entonces, la sugerencia es que ese crecimiento no supere las proyecciones de PIB del país y por lo general eso implicaría que no hubieran crecimientos de más de 2 dígitos porcentualmente hablando, ¿cierto? O sea, crecimientos menores al 10% de un año. Puedo también, y eso ya es decisión de ustedes como futuros dueños de la empresa, pactar crecimientos de precios, crecimientos reales. Entonces recordemos que un crecimiento real en términos económicos es el que aísla el tema de la inflación. O sea, puede que yo por política decida no aumentar precios y simplemente lo que hago es ajustar de un año al otro con la inflación del país para obviamente no perder capacidad adquisitiva de cada una de las ventas que tenga de los productos vendidos, pero también podría tener una política de ir aumentando precios de manera real de un año al otro, ¿cierto? Entonces puedo como política definir que el valor de los productos sea más económico al principio, y en la medida en que me vayan conociendo, en que vaya cogiendo reconocimiento y más, ir aumentando poco a poco el valor de esos productos en el futuro. ¿Listo? Recordemos también que el modelo financiero se hace en pesos constantes del año base, que es el año cero, que vamos a asumir que es el 2021, y por tanto estamos aislando todo el tema de inflación, no estamos teniendo en cuenta la inflación. Este es el flujo de lo que vamos a ver ahorita y pasemos al modelo. Digamos, más que explicarlo acá, solo en las diapositivas, veamos entonces qué es lo que estaba hablando. Todos ya tienen abierto su modelo financiero con las plantillas cargadas y demás para que puedan ir revisando lo que estamos hablando. Por favor, levante la mano los que sí. Levanten la mano. Profe, yo sigo presentando el mismo inconveniente. Lo he hecho 3 veces y me sale lo mismo, no sé por qué. Ya vamos para allá. En nuestro grupo está pasando también un error al intentar reemplazar. Me alegra mucho que pase. Esta mañana en la otra clase no pasaba. Y yo sé que siempre pasa, ¿cierto? No es un error, no es nada que preocuparse. Ya lo vamos a revisar y ya se va a corregir. Vamos poco a poco. ¿Listo? Lo que vamos hablando en este momento no debería presentar errores para nadie. ¿Sí? Lo que llevamos hablado. ¿Listo?
Bueno, nadie me levantó la mano. Espero que todos estén con el modelo abierto y juiciosos, porque la idea es que hoy quede cerrado el proyecto y que no quede sino la tarea de montar las diapositivas en función de lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, ya acabamos de hablar, que lo primero es estimar las ventas. Pues para eso, en la hoja de ventas y costos, ustedes listaron los productos, le pusieron un valor de venta ligeramente inferior al que se consigue normalmente en el mercado, y listaron unas potenciales cantidades a vender en el año, y también un costo de producción y un valor de venta. Para el caso del grupo B, estiman vender 143.000 unidades de bolsas de caléndula, hierbabuena, manzanilla, toronjil, etcétera, al año, y eso implica un monto de ventas de 1.072 millones de pesos. Si se fijan en el modelo, en la celda C6, tengo esos 143.000 productos a vender, que multiplicados por el promedio de cada uno de esos productos, que es 7.500 pesos, me da 1.072 millones del primer año. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como no hemos planeado los crecimientos, fíjense que el segundo año está igual, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, y así sucesivamente hasta el décimo. Ya les comenté que si hago crecimiento en unidades vendidas, es decir, si el primer año vendo 143.000, pero el segundo año ya aspiro a vender un poco más, voy a corregir este 0 que está aquí, voy a copiar la celda E8, a decirle control C y la voy a pegar en la D8. Fíjense que el grupo B estas son indicadores, ¿cierto? Está vendiendo del orden de 400 productos diarios y 65 productos por hora. Ya ustedes, esos indicadores deberían darle un orden de magnitud de si es posible o no realmente hacer esto, ¿sí? Y podría ser una primera sensibilización que habría que hacerle al modelo. Ya hablamos de eso un poco más adelante. Hablemos de los crecimientos. Entonces, en la presentación dice que no deberían ser mayores a la proyección del PIB del país. Si buscamos proyecciones de PIB del país, proyecciones PIB de Colombia. El Fondo Monetario Internacional elevó notablemente a 7.6 su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2021 en comparación con tanto. Proyecciones PIB de Colombia. Ustedes revísenlo, por acá hay uno del Banco de la República que dice que subió del 6 al 6.5. ¿Listo? Voy a quedarme con este 6%. Entonces voy a decirle, creo que de un año al otro mi negocio puede subir un 6% su producción. Y hago eso, pues fíjense que en el primer año vendo 143.000 productos, en el siguiente 151.000, en el siguiente 160.000, y todos los años va aumentando un poco. También podría tener una política de aumento real de precios, lo que ya habíamos comentado, y aumentar, qué sé yo, un 1% todos los años el precio. ¿Sí? Entonces, si comenzamos en 7.500, el siguiente 7.575, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo? Sí, profe. Lo siguiente que vamos a ver es la estimación de los costos de venta, y se supone determinar el costo de los inputs, ya sean productos o servicios que se incorporan al producto o servicio que se vende, y para esto hay una APU de cada uno de los productos a vender. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que este costo supone respecto a los ingresos mientras aumentan las ventas, para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra de la curva de aprendizaje, economías de escala.
¿Cómo hacemos eso? Entonces, en el modelo financiero, ustedes en la hoja ventas y costos ya definieron unos costos de producción que salen de un análisis de APUs de cada uno de los productos que ustedes han definido, ¿cierto? Pero en el modelo financiero, estos costos, que para el primer año se totalizan en 35 millones de pesos, se transfieren acá, en la celda C19. Y este valor del 3,29%, que es el porcentaje del costo de ventas, sale de la diferencia entre el valor de venta sobre el costo de producción. O sea, ustedes sobre el valor de venta solo tienen un 3% de costo de producción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo de la economía de escala? Pues en la curva de aprendizaje del proyecto, que puede durar 3, 4 años, ustedes aprenden a ser cada vez más eficientes en sus procesos, se van a dar cuenta que de pronto necesitan menos insumos y probablemente pueden bajar estos costos de producción. Entonces, si creen eso conveniente, de que puede ser así, de que en la medida en que ustedes van adquiriendo experiencia en el negocio, se pueden ir reduciendo los costos de producción, pues podrían de alguna forma reducir un poco el valor del mismo. Voy a decir que a partir del cuarto año, ustedes reducen ese costo de producción en un 1%, por decir algo. ¿Sí? Es bastante, ¿no? Considerando que los costos de producción en total son de un 3%, si reduzco un 1% es como reducir en general un 30% los costos de producción, ¿cierto? Si le digo menos un 1%, de pronto es mucho, voy a bajarlo por acá a un 0,5%, que sería reducirlo un 15% realmente, o sea, de manera neta, frente al costo de venta. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí van entendiendo? Por favor, siéntanse libres de interrumpir si algo no lo entienden. ¿De acuerdo? Seguimos. Lo siguiente es entender que existe un margen bruto. El margen bruto no es otra cosa que los costos de ventas por los ingresos. De tal manera que en porcentaje sería ingresos menos costo de ventas sobre ingresos. Por lo que si soy capaz de estimar el costo de las ventas, también puedo estimar el margen bruto. En el modelo financiero tengo el margen bruto en las filas 22 y 23. Y es un indicador muy importante, el primero que podría interesarle a los posibles inversores, y es de la estructura netamente de producción, cuánto me está quedando libre. Entonces, fíjense que me está quedando del orden de 96% libre de dinero, en solo costos de producción, en margen bruto, ¿sí? Lo que haría interesante este negocio. Habría que entrar a revisar dos cosas. De pronto, si el valor de venta está muy alto, eso yo les sugiero que lo revisen, porque al tener un margen tan grande podrían darse el lujo de bajarle un poco al valor de venta, y si ustedes le bajan al valor de venta, pues pueden ganar más clientes y en efecto, de pronto cumplir esta meta que se están pactando acá, de vender 65 productos por hora. Solo que si los productos los logro colocar en almacenes de cadena y en muchos almacenes de cadena al mismo tiempo, pues es factible venderlo, ¿cierto? Ese número está alto, ¿de acuerdo? Entonces revisen costos de venta, por favor, y demás. Bueno. Después lo que se hizo fue estimar los gastos de personal. Y para esto hablamos en su momento de un factor multiplicador que se calcula en la hoja de parafiscales, que depende de la legislación de Colombia y demás. Entonces, recordemos que en la hoja de recursos humanos ustedes ya definieron una estructura de acuerdo a su organigrama inicial y consolidado, y
unos perfiles y unos tipos de contrato. En este caso es correcto que para las prestaciones de servicio el factor multiplicador es 1 porque esas no son contratos laborales propiamente dichos, sino contratos comerciales donde se pacta es un entregable y ya está. ¿Cierto? Este valor de 286 millones que vale la nómina en el año 0 se está viendo reflejado acá en la celda C25. Y a partir del año 5, que es cuando se supone que el negocio ya está consolidado, comienza a cargarse la estructura consolidada de 370 millones de pesos, que es la otra que ustedes tenían aquí. Es probable que algunos grupos tengan que comenzar a despedir personas antes de contratarlas, es decir, que hagan una sensibilización de esta estructura. Entonces aprovecho para hacer un paréntesis. ¿Qué tienen que presentar? ¿Cómo es la sustentación la próxima semana? Entonces, para esto, me voy a ir a Moodle. Vamos a activar de una vez la edición por acá. Me voy a donde dice proyecto en grupo, sustentación final. La voy a habilitar. Esta tarea la voy a dejar de una vez, ahora la editamos. Y esto lo vamos a dejar oculto por ahora. Entonces, la sustentación final tiene una duración de 15 minutos por grupo y se divide en dos fases esa presentación. Una exposición que va a durar solo 5 minutos, en donde ustedes solo deben exponer lo siguiente: cómo se llama el negocio, cuál es la propuesta de valor y el modelo financiero del negocio, cuál es la visión del negocio, cuáles son los organigramas prenatal y consolidado que finalmente quedaron en el negocio. ¿Qué significa que finalmente hayan quedado en el negocio? Pues que si ustedes tuvieron que hacer alguna sensibilización en el modelo, ahorita cuando ya lo están definiendo, y por decir algo, en este grupo B tuvieron que ya no contratar 6 obreros, y por decir algo 4 obreros, pues entonces ya tendrán que volver a hacer el esquema del organigrama como finalmente lo decidieron para hacer la presentación. Es decir, la presentación de la sustentación final tiene que ser coherente con lo que ustedes hayan definido finalmente en el modelo financiero. Recordemos que todo lo que estamos haciendo es un proceso de elaboración progresiva, pero la sustentación final es el final, es lo definitivo, es que tienen que mostrar definitivamente qué fue lo que quedó. Si hay diferencias entre la presentación y el modelo, pues, digamos, van perdiendo ahí el año por despiste. ¿Sí? ¿Es eso claro? También tienen que presentar cuál es su principal fortaleza, qué oportunidad le genera, qué estrategia y plan de estructurar para potencializar su impacto, y cuál es su principal debilidad, qué amenaza genera y qué estrategia o plan estructuran para mitigar su impacto. ¿Listo? Puedes poner uno de los integrantes o todos los que ustedes decidan. ¿Listo? Como ustedes se organicen. Y después va una segunda parte de la exposición, que es la sustentación del modelo financiero, en donde se va a abrir el Excel. Yo comienzo a hacerles una serie de preguntas sobre lo que ustedes hicieron, como qué sensibilizaciones le hicieron, si yo veo alguna falencia y demás, que cuál fue el capital de trabajo que tomaron, que por qué tomaron ese capital de trabajo, etc. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo tienen para cargar esto? Pues vamos a editar esto. Tienen hasta el próximo domingo, 17 de octubre, porque la presentación ya es el lunes, que yo sé que es festivo, hasta las 11
Como ustedes son el grupo de la noche, vamos a dejarlo hasta el lunes. Lunes 18 de octubre hasta el mediodía, ¿de acuerdo? O hasta la 1 p.m., ¿de acuerdo? Listo, Tienen profe. hasta el lunes 18 de octubre a la 1 p.m. Los que se pasen de la 1 p.m. serán sancionados con una unidad en la nota final. No se pasen. Es posible sacar un 5 en esta nota. Y todo lo que estamos hablando hoy, ustedes lo corrigen y lo tienen presente. ¿De acuerdo? Y obviamente en la hora de la sustentación saben dónde está la información y demás. Sí es importante que todos estén, digamos, conscientes de dónde está la información, porque le puedo hacer la pregunta a cualquiera del grupo. ¿Listo? ¿Claro lo que acabamos de decir? Sí, El profe. lunes es festivo, pero como ya nos queda esta semana para cerrar, yo creo que ahorita más tarde o mañana más tardar, les defino acá un cuadro de quiénes exponen cuándo y a qué horas. ¿Listo? De manera que los que están el lunes, que es festivo, pues no tengan que conectarse todas las 2 horas, sino a la hora que les toca exponer se conectan 15 minutos y salen de ese chicharrón. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien se va del Festival Vallenato o de alguna otra salida el lunes festivo? ¿No es cierto? Hay 1000 trabajos y 1000 cosas. Listo. Digamos, lo siguiente que se calculó fue los gastos fijos o los gastos recurrentes. Ya decíamos que puede ser alquiler, la papelería, la factura de la luz, etcétera. ¿Y eso dónde lo hicieron? Pues en el Excel había una plantilla que se llama gastos fijos. No entiendo qué es tractor, será alquiler de tractor, ¿cierto? Sí, profe. Ese tipo de cosas son de forma, pero es mejor que quede claro, alquiler de tractor. ¿Listo? Agua, luz, internet, mantenimiento de equipos, papelerías y combustibles y seguros. Ok. Este valor que ustedes gastan inicialmente 4,5 millones mensuales y cuando ya está consolidado 6,350,000, se transfiere en el modelo en las celdas C30 y a partir del año 5 comienza el crecimiento de los 6,350,000. La hoja tributos de impuestos es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, la estimación de la cuenta de resultados. Otro capítulo que aparece son los tributos. Estos van dentro de otros gastos generados de explotación y se corresponden con la contribución municipal, el impuesto a las actividades económicas, unas tasas varias como pueden ser basuras, prediales, etcétera. No se trata del IVA, ni del impuesto de sociedades, ni del impuesto de renta, ya que el IVA se va liquidando a lo largo del año y normalmente hay una diferencia a nuestro favor entre el repercutido y el soportado que genera una pequeña financiación hasta que realizamos la liquidación a la DIAN y aquí no se tiene en cuenta porque tiene un efecto menor. Entonces, ¿dónde se calcularon esos impuestos? En la hoja de impuestos. El grupo B ya dijo que esto lo había complementado un poco. Todos los grupos tienen impuesto de industria y comercio y renovación de registro mercantil. Y los grupos que hayan
en sus inversiones adquiridos vehículos, pues tendrán impuestos prediales, perdón, impuestos vehiculares. Los que hayan adquirido locales, inmuebles, bodegas, etcétera, tendrán impuestos prediales. Si alguno de sus proyectos implica tener televisores y música, tendrán que pagar SAICO y ASIMPRO. Si alguno de sus proyectos implican tener rifas, juegos y espectáculos, pues tendrán que pagar algo a Coljuegos y los demás que ustedes consideren que tengan para sus proyectos. Estos 3.747.500 se transfieren en el modelo en la fila 32 a partir de la celda C32 y se van aumentando en función de las ventas. La estimación de crecimiento que ya está automatizada se hace en función de las ventas. Pues fíjense que aquí estamos llamando a ese crecimiento de ventas. Una vez hacemos esto, podemos calcular nuestro EBITDA. Y el EBITDA es un indicador muy importante en términos de negocios porque me dice cuáles son las ganancias que tiene la compañía antes de intereses, antes de depreciaciones y amortizaciones y antes de impuestos. Luego, dejando a un lado la estructura de financiación que tiene el proyecto, ya puedo con el EBITDA saber si un negocio es viable o no y qué tan atractivo es, digamos, con ese margen que tiene aquí de EBITDA. EBITDA, por sus siglas en inglés, significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Hasta acá nadie debe tener un error en sus modelos financieros. ¿De acuerdo? Las Profe, amortizaciones, señor. es que a mí me parece cero todo lo de crecimiento de impuestos, crecimiento de de los sueldos y crecimiento de los gastos. O sea, no me aparece el porcentaje así como usted 5.15 y que después del periodo quinto eh, Pero pregunta, cambia ¿ya y eso. decidieron un valor de impuestos? O sea, ¿ya en la hoja de impuestos, ya alimentaron la hoja de impuestos? No, profe, no, en esa sí no. Bueno, Pero, por ejemplo, hay que en la hacerlo. otra donde usted dice que va desde el quinto, vamos, del quinto ¿En cuál? eh, ¿En cuál tiempo otra y donde eso. sale? Por ejemplo, la crecimiento de los sueldos, que Pues usted dice que hasta el quinto tramo. ustedes tienen el mismo organigrama desde el negocio de manera inicial hasta lo consolidado. ¿O hay una diferenciación entre el organigrama inicial y el consolidado? Mejor dicho, en la hoja de recursos humanos, ¿dice solo inicial o hay diferencia entre consolidado e inicial? Ah, no, sí, es igual. Todo Si es todo está inicial. inicial, pues la Sí, estructura que ustedes sí, definieron profe. desde el inicio es la misma y por eso no hay un crecimiento en salarios. Sí, ¿Sí? profe, sí, hay toda la razón. Vale. Ahora, uno podría estimar en crecimiento. Recuerden que la inflación es una cosa y el salario es otra cosa. Y el salario siempre tiene un crecimiento real, ¿cierto? Superior. Entonces, si yo quisiera ser muy exigente con el tema, ya que lo estamos hablando, miremoslo. Pues fíjense que cuando vimos la clase de interés corriente y de interés real, hicimos un ejercicio de cuál fue la variación real del salario mínimo de los últimos 10 años. No la tengo acá. Voy a descargarla. Entonces fíjense que esa clase la vimos cuando vimos interés. Sigamos hablando de interés. Y por acá teníamos la solución del ejercicio de interés corriente y real. Voy a descargarla. Voy a ponerla por acá. Voy a abrirla. Entonces, fíjense que la variación real de los últimos 10 años
Pues del 2021 al 2011. Ha sido en promedio 1,6. Yo podría estimar ese crecimiento acá. Decirle a los sueldos van a crecer un 1,6. Fíjense que eso ya no es inflación, ¿cierto? Entonces 1,6 y acá otra vez le digo 1,6. ¿Sí? Este 41 pues es el aumento en la estructura de personal, el mayor número de personas que estoy contratando, pero este 1,6 es el aumento real que hay en los salarios. Es por efectos del aumento del salario mínimo. ¿Sí? Entonces aprovechen y coloquen el 1,6 en donde tenían 0. Profe, yo le puse 1,6, pero me aumentó muchísimo. En donde aparece 41 me sale 200 y algo, no sé por qué. Y en los otros valores me aparece 0. ¿Cómo así? Debería ser, a ver, gastos fijos más 0. ¿Será que ahí donde dice más 0, en mi caso, en el de ustedes dicen algo diferente? No, profe, a mí me aparece igual. Es que aumentó muchísimo. ¿Qué celda? Te aumentó muchísimo. La celda H en donde aparece el 5. Lo tenía en 1,6 en el 4, en el 5 ya me pasó a ¿Qué celda? ¿Qué 264,94. celda? ¿La H29? No, H35 en en los porcentajes, profesor. H35 es EBITDA. No, espere, profe, qué pena. H31. O sea, pasó de, ya no es, bueno, pero es que eso depende de qué porcentaje tengas acá, aquí. Pero, 29.57 para llegar a los 370. O sea, yo tengo que pasar de una nómina que vale 286 a una nómina que comienza a valer 370. En el modelo, a ver, esto es gastos fijos, es que puse donde no era, perdóname. Perdón todos, porque puse el crecimiento donde no era. Estamos hablando de personal, aquí, fila 27. Acá es donde tengo que colocar el 1,6. Y acá. ¿Listo? la 27, profe. Sí. Listo. Y no le voy a sumar. Estamos hablando de personal, no de gastos fijos. Me he Profe, una equivocado, pregunta me he ido para más. atrás. Y si después, es que, bueno, ahora tengo otro inconveniente. Es que esa hoja de gastos fijos lo acomodamos poniéndole unos datos consolidados, ¿sí? Y entonces, pues con ese cambio que se hizo, ya del I6 en adelante comienzan a quedar en 0. ¿Eso qué quiere decir, profe? ¿Qué comienza a quedar en 0? Es que háblame para poderte entender. El crecimiento en los sueldos. No, gastos fijos no son sueldos, son gastos fijos. ¿Pero me estás hablando de gastos fijos o me estás hablando de sueldos? De sueldos, profe. Es que pensé que eso también se moviera con lo que usted había mostrado anteriormente. No. O sea, en gastos de personal yo le puse un crecimiento aquí del 1,6 y aquí lo volví a colocar, 1,6. En la celda Se I. voy a poner en la I6, ¿sí? Sí, Listo, profe. ¿listo? Ya va algo similar a lo que tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, ok. Entonces, ya calculamos nuestro EBITDA y como tengo valores positivos y esto está por encima del 60%, entonces, pues, parece un negocio interesante, ¿cierto? Después, para terminar mi cuenta de resultados, necesito al EBITDA, que son los ingresos o las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, pues restarle
los intereses, que es esto, restarle o sumarle, restarle los impuestos y restarle las depreciaciones y amortizaciones para llegar al beneficio neto. Pero acá se presenta una dificultad, ¿cierto? Sobre todo en las celdas 47 a 50, en alguno de ustedes les sale un error. Y el error no es error, es sencillamente que en el cálculo iterativo el Excel no ha logrado acercarse y al valor que debería tener y por ende está botando ese error. Pero antes de entrar allá, hablemos de las amortizaciones. Espérenme un minuto, pasamos acá. Entonces, para hablar de amortizaciones, primero tenemos que estimar las inversiones iniciales. Entonces, fíjense que esas inversiones, ustedes tienen una hoja que se llama inversiones, que las listaron. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Me voy a mi hoja de inversiones. Ustedes ya listaron las posibles inversiones que tengan acá para su negocio, como es la empacadora, la etiquetadora, los computadores locales, etcétera, y las clasificaron. Después, con esta clasificación se hace aquí unos totales, ¿cierto? En total aquí tienen pues 69 millones, que son estos mismos 69 millones, y por acá se subtotalizan en función de las categorías y también me da 59 millones. O sea, si sumo estas dos, me dan los 69, perdón, o si sumo todas las negras, también me da 69. ¿Listo? ¿Cómo amortiza el negocio? Pues en función de las decisiones que ustedes tomen acá, en la columna K de la hoja de inversiones. Les recuerden que en la clase pasada decíamos que por ley las edificaciones y construcciones se pueden amortizar en máximo 10 años, los terrenos no se deprecian a menos que sean para temas de cultivos, los vehículos y computadores en máximo 5 años y la maquinaria y equipos en máximo 10 años. ¿Sí? Las edificaciones en máximo 20 creo que se podía, ¿cierto? Entonces, ya que ustedes están adquiriendo un local, pues podrían depreciarlo en máximo 20 años. Recordemos la presentación de la clase pasada. Pues fíjense que por acá, ¿fue la pasada o fue la antepasada? No fue la pasada. Por acá. Edificación y construcciones máximo 20 años. Pues podría colocar yo a esta edificación, podría depreciarlo en 20 años. Los vehículos y computadoras máximo 5, las maquinarias y equipos en máximo 6 y los otros tipos de materiales, pues sí, en lo que ustedes consideren, ¿cierto? Que tanto, cada cuánto me va a tocar cambiar ese tipo de materiales. Lo mismo por acá arriba en el inmovilizado inmaterial, pues ustedes toman las decisiones de cada cuánto creen que haya que depreciar. Pues por ejemplo, si estamos hablando de software, como un Office 365, que hay que adquirirlo todos los años, pues tendría que ponerle 1. ¿Sí? Si este es el caso, pues acá está bien colocarle 1. ¿De acuerdo? Como ustedes tienen un local comercial, pues en los tributos tiene que salir, acá en los impuestos tiene que salir mis impuestos prediales, contemplar un impuesto predial para ese local. ¿De acuerdo? Entonces, miremos un ejemplo. Los vehículos o el local. Ustedes van a comprar un local que se clasifica como edificación y construcción, que les cuesta 5 millones de pesos y lo van a depreciar en 20 años. Si ustedes dicen que lo deprecian en 5 años, en el modelo financiero, por acá en el balance, que es donde están mis decisiones de inversión, sobre todo en el balance material, encuentro mis edificaciones y si decido depreciarlo cada 5 años, pues fíjense que se va cargando un valor, ¿cierto?, de 10 millones todos los años de depreciación, hasta que comienza en 50 y a los 5 años termina en 0
y ahí nuevamente se carga. Como lo puedo hacer hasta en 20 años, por ley, pues voy a colocarle 20 años acá. Y fíjense que en el modelo ya eso se difiere de otra manera. ¿Sí? Y estas depreciaciones, o sea, los valores que finalmente tengo acá en total, que son 59, 55, 51, 47 para el inmovilizado material y 5, 5, 5, 600, 5, 300, 4, 9, 50, etcétera, se van a llevar a la hoja de estado de resultados acá en las celdas 41 y 42. Inmovilizado material e inmovilizado inmaterial. Perdón que los datos los di mal, ¿cierto? ¿Cuáles son los que me está sumando acá? Vamos a seleccionarlos para revisarlos. Son los valores de amortización que tengo. De amortización. Entonces, vuelvo y digo, si yo en el inmovilizado material tomo la decisión de depreciar ese local en menos de 20 años, pues le voy a colocar un mayor estrés financiero al tema, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se me va a disminuir los ingresos antes de impuestos. Eso me ayudaría a reducir el impuesto. O sea, si yo digo, no, la edificación no la voy a depreciar en 20, sino la voy a depreciar en 10, pues eso ayudaría a disminuir mi impuesto y en el papel me daría una utilidad mayor. ¿Sí? Una utilidad menor. En el caso, si hago una depreciación a menos tiempo, reduciría la utilidad en el papel. ¿Sí? Pero una cosa es utilidad y otra es liquidez, y ya lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Continuemos. Y vamos en las inversiones. Entonces, íbamos por acá. Defino inversiones. Después defino los gastos de constitución o gastos de establecimiento. Que esos gastos de establecimiento son un cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la empresa o sociedad. También gastos de constitución de la empresa, que podrían ser gastos de notaría, abogados y asesores, etcétera. Y en el caso de los gastos de constitución, pues estos no pasan por la cuenta de resultados y se ponen con signo negativo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Es decir, se crea una cuenta reservas negativas por gastos de constitución y se crea un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por los gastos por este concepto. Antes se consideraban inversión y se activaban en el balance amortizándose linealmente en 5 años. Entonces, fíjense que lo que entonces yo defina en la hoja de constitución, que en este caso son 235.500, ustedes tienen que revisar pues qué es lo que tienen que gastar para constituir su empresa en una cámara de comercio. Este dato se va al balance en el patrimonio, pues por acá abajo, como una reserva con signo negativo. Como lo dice aquí la presentación. Todos ya en este momento tienen que saber o tener claro cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión. La diferencia entre gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal pues va más allá del año, mientras que la inversión se activa en el balance y el gasto en cambio minora la cuenta de resultados y es lo que ya acabamos de hacer. Esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto sobre el flujo de caja al negocio, que es lo que finalmente queremos revisar. Entonces,
En función de la hoja de inversiones, estimamos el inmovilizado, tanto activo no corriente como activo fijo. Lo más engorroso son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias dos líneas claras. Una política de inversión, que ya hemos definido que debe ser lo más conservadora posible, porque es un emprendimiento, y lo mejor es que desde los inicios no se tire la casa por la ventana, e incluso hay empresarios que no invierten, sino hasta que ya tienen caja para pagar dichas inversiones, y también una política de amortizaciones clara. La frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo, no se puede ir alterando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir en lo que al porcentaje anual de amortización respecta, que ya lo vimos en la clase pasada. También ya vimos en el modelo cómo es que está funcionando el tema de las amortizaciones. Miremos la estimación del fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Es la estimación del capital de trabajo que ustedes requieren para operar su negocio. Y esto es un tema importante. Es ese dinero que van a requerir para la compra de insumos y demás para la ejecución normal de su negocio. Las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables dependientes con aquellas variables que en el sentido común nos dice que deben ser vinculadas. Vamos a continuación a detallar las partidas de activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de la cuenta de resultados, y luego seguimos con el pasivo circulante. Con esas estimaciones, pues, obtendremos nuestro fondo de maniobra. Entonces, ¿qué están o cuáles son las partidas de circulante más comunes? Primero, las existencias o lo que yo tengo de insumos en un stock, o ya existencias o stock es las palabras más comunes que tenemos para definir eso. Siempre y cuando no sea una empresa de servicios. Entonces, las empresas de servicios no tienen existencias, no tienen insumos, no tienen productos que están en proceso de determinación, no tienen insumos para la producción, ¿cierto? Podemos estimar estas existencias como ciertos días de venta valoradas al costo de ventas. Los clientes está relacionada directamente con las ventas y con el hecho de si le damos crédito o no a los clientes. El personal está relacionado si vamos a tener unas partidas dispuestas para préstamos a personal, como podrían ser pagos anticipados de la nómina de dicho personal, para que ellos, el personal, puedan atender diferentes dificultades que se les presenten. ¿Cierto? Hay algunas empresas que tienen definida esa política de tener disponible cierto dinero para posibles préstamos a su personal. También está la partida de Hacienda Pública deudora, que se compensa con la Hacienda Pública acreedora. No lo vamos a profundizar en esto. Tenemos cajas e inversiones financieras temporales. Como no vamos a hacer inversiones temporales, pues no se estima en el modelo, ya que se obtiene como un producto del cálculo del flujo de caja. Y definamos entonces algunos temas relacionados con estas tres partidas de existencias, clientes y personal. Las existencias, para las existencias, no es conveniente estimar más de 45 días de ventas, a costos de ventas. 45 días es entonces más que suficiente. Debemos lograr tener un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no se va a romper el stock, es decir, que tenemos insumos suficientes para, digamos, los pedidos, posibles pedidos que vaya a tener la compañía, y porque la inversión en circulante pues va en contra de nuestro flujo de caja. Si yo digo que voy a tener insumos para más de 45 días, pues va a ser un volumen de dinero importante que voy a requerir tener ahí congelado para ese stock. Y eso aminora pues mi flujo de caja.
Y el flujo de caja pues debe atender otros temas como son los pagos de los sueldos, las inversiones, los pagos de los bancos, etc. Los clientes pues va relacionada directamente con las ventas, especialmente si doy crédito, y se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de unos 100 días, que serían los 90 días, que podrían hasta 90 días durar una cuenta de cobro, más el decalaje producido por el mayor, porque la mayor parte de las compañías pues tienen normalmente un solo día de pago. Y el tema del personal, cantidad reducida en general, si son préstamos y demás, ya pasamos a la estimación de los pasivos más comunes. Entonces, miremos el modelo, que es lo que estamos hablando. Ya vamos en el lado del balance, ya calculamos nuestra cuenta de resultados primero y ahora vamos en el lado del balance. Primero calculamos todos nuestros activos corrientes, fijos, que es lo que ya definimos en la hoja de inversiones, pero es importante calcular el activo circulante, que está relacionado con el capital de trabajo, lo que acabamos de mencionar. Entonces, estos valores que tenemos acá, existencias, clientes, personal y hacienda pública, sobre todo la que dice existencias y clientes, se ajustan en las filas 155 y 156. Entonces, días de existencias. Es probable que el grupo B, que tiene un tema de agricultura, pues requiera tener en su proceso productivo, en sus existencias, unos insumos como pueden ser abonos, como pueden ser, qué sé yo, lo que ustedes consideren que tienen que tener para sus costos de producción. Entonces, miramos los APUs por acá en los materiales, estamos hablando de insecticidas, de semillas, de sistema de riego, de goteo, de empaques. O sea, tienen que tener dinero suficiente para poder adquirir este tipo de cosas. Entonces, ustedes tienen que estimar hasta cuánto dinero tienen que tener ahí. Ya máximo 45 días. Si este negocio fuera, por ejemplo, un negocio de alimentos, que venden hamburguesas, empanadas o cualquier otro tipo de productos alimenticios, pues fíjense que tener un stock o unas existencias para 45 días de producción no es conveniente. Porque si yo voy a hacer una hamburguesa al día 45 con los insumos que compré hace 45 días, pues no va a estar fresca la hamburguesa, ¿cierto? Pues probablemente para ese tipo de negocios yo debería colocar máximo 7 días de stock, ¿sí? O sea, cada 7 días compro insumos para que esos insumos estén frescos y obviamente eso se refleje en la calidad del producto. Si ustedes son una empresa de servicios, no tienen por qué tener existencias, ¿sí? Volvamos al grupo B. Resulta que el grupo B decide lo que voy a dejarle los 45 días de existencia. Pero además en sus estrategias y planes tienen que van a comercializar los productos en almacenes de cadena. Entonces ustedes van donde el almacén de cadena, les hacen la propuesta comercial de sus productos, el almacén de cadena queda encantado, decide que va a vender sus productos, pero le dice, todo lo que ustedes vendan, se los pago dentro de 90 días. Es muy probable que pase, ¿cierto? Entonces, ahí tendrían que mantener estos 100 días que tienen acá. Muy diferente a si yo coloco una empresa de empanadas, en donde, señor, empanada que se comió, la paga. Y no fío, ¿sí? Si ese fuera el caso, pues no tengo días de clientes, porque no le voy a fiar a nadie. Pero el caso de las aromáticas, sí es probable que ustedes lo que facturen hoy no se lo paguen, sino hasta X tiempo después. El peor de los casos, 100 días. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿me podría explicar? Es que no entendí muy bien lo de día de existencias, como tal, ¿qué es lo que quiere decir? Pues, ¿cuántos insumos deben tener disponibles para la producción que ustedes estimen vender? ¿Sí? ¿Qué insumos? ¿A qué insumo me refiero? Pues para el caso del grupo B, a todos los que ya definieron por acá donde dice APU,
O sea, insecticidas, semillas, sistemas de riegos, empaques, mangueras. La plata que necesitan para adquirir este tipo de cosas para la producción. ¿Cuántos días de producción? Pues con 45 días de producción podría ser más que suficiente para cualquier tipo de negocio, ¿sí? Yo les decía hace un rato, si este negocio fuera un negocio de alimentos, yo no puedo comprar. O sea, supongamos que esta es una hamburguesería. ¿Cuáles son los insumos que yo necesito tener en el negocio para no romper el stock? Pues el pan, la carne, los quesos, las verduras como lechuga y tomate, ¿cierto? Entonces puede que yo estime vender 100 productos al día. Yo tengo que tener al menos insumos para 100 productos. Pero corro el riesgo, si solo tengo un día de insumos, si solo coloco un 1 acá, corro el riesgo de que si me llegaron 120 clientes el primer día, me toca decirle a 20, lo siento, ya no tengo más productos, se me acabó, se me acabaron las hamburguesas. Y eso pasa, ¿cierto? ¿Alguien ha ido alguna vez a un negocio donde le dicen, lo siento, se me acabaron las hamburguesas o se me acabó el producto? Eso significa romper el stock. Es decir, tenían menos insumos de la proyección de ventas y eso es grave para un negocio, pues porque pierde clientes, ¿cierto? Entonces, es importante calcular bien cuántos días de existencia. Si fuera un caso de alimentos, yo creo que con unos 5 días, más que suficiente para guardar una proporción entre la frescura de los productos que yo voy a comercializar y la cantidad que necesito. Incluso podría ser menos, ¿cierto? Podría ser 3. Y como esto al final es plata, plata que se ve reflejada aquí donde dice existencias, fíjense que si yo le subo a esto a 45, pues voy a necesitar más plata. Si lo bajo a 3, pues voy a necesitar menos plata. Porque al final esto va en función del número de ventas por costo de ventas. O sea, es el número de costo de ventas por días. El número de días que necesito de insumos a esos costos de venta. ¿Sí? Entonces, ustedes, dependiendo de su negocio, pues tienen que definir uno u otro. Para el caso de la siembra, yo creo que no sé cuánto dure los cultivos que ustedes van a tener ahí, pero probablemente sí sea necesario los 45 días. El tema de los clientes es fío o no fío. Y si fío, ¿a cuánto tiempo fío? Pues para el caso de las aromáticas, si yo voy a vender en almacenes de cadena, el que me pone esas condiciones realmente es el almacén de cadena, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un almacén de cadena, cada vez que vende una caja de aromáticas, no va a donde el proveedor de las aromáticas y le paga directamente a la caja, sino que deja acumular esas facturas, ese número de cajas vendidas, y después de X tiempo es que paga, ¿cierto? Que paga la cantidad que ha vendido. Entonces ya se podrán dar cuenta que en el negocio de los supermercados, ese dinero que no es del supermercado, sino del proveedor, pero que se queda un tiempo en el supermercado, produce unos ingresos financieros. ¿Sí? Entonces, de cómo pongan a circular ese dinero también influye la ganancia de los supermercados. ¿De acuerdo? Puede que el margen bruto sea muy bajito. Es decir, si recordamos que es margen bruto, que es número de unidades vendidas, ingresos por ventas, menos el costo de ventas, ¿cierto? Entonces, si la empresa de aromáticas dice que un producto vale 7.500, va, lo ofrece a un supermercado y el supermercado lo pone en 800, pues el margen sería de 500 pesos nomás, ¿cierto? Entonces, los supermercados siempre tienen un margen muy pequeñito. El precio que le da el proveedor es sobre el precio de venta, la diferencia es muy pequeñita. Parte de la ganancia de los supermercados está en esto, en cuánto pactan con ese proveedor el pago de sus facturas. Entre más tiempo se demoren en pagar, pues más tiempo van a tener dinero y más tiempo pueden hacerlo rentar. ¿De acuerdo? Días de proveedores es exactamente lo contrario. Es decir,
a estos señores a los cuales les voy a comprar las semillas, los empaques, las mangueras, los sistemas de riego, ¿tengo que pagarles de contado o puedo negociar con ellos que les pido hoy y les pago dentro de X tiempo? Si puedo pactar un crédito con ellos, pues eso mejora mis condiciones en el balance, ¿cierto? Aumentan mis pasivos, ¿sí? Mis pasivos, que a ver, se me perdieron, acá. Va a aumentar mis pasivos. Si yo le digo que me dan 15 días, pues fíjense que aquí tengo unas deudas con los proveedores, pero va a mejorar mi flujo de caja, porque me da juego, ¿cierto? Me da un tiempo para poder asumir estas deudas, ¿sí? Profe, una pregunta, qué pena. Si llegara a aparecer un valor en la parte de deuda con entidades bancarias, en la primera casilla, eso que, Es o sea, normal que aparezca, es normal que ah, aparezca. Pero esto se calcula solo y va en función de las necesidades operativas de financiación. Ya vamos para allá. Me disculpan si hoy nos extendemos un poco en la clase, pero es importante terminar, ¿de acuerdo? Voy a apretar un poquito el paso, ¿cierto? El tema de los proveedores. De las partidas de circulante más comunes son proveedores, personal y hacienda pública. Proveedores, podemos estimarla como día sobre el costo de ventas anual, y ya lo mencionamos, ¿cierto? No vamos a estimar aquí la financiación de circulante, al igual que en el caso de la caja, esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resultan de lo que se denomina necesidades operativas de financiación. Entonces, esa es una de las bondades que tiene el negocio, es que me calcula mis necesidades operativas de financiación. Estimación de recursos propios. Ya miramos el tema de las necesidades operativas de financiación. La estimación de recursos propios, pues va en función de lo que ya definimos en los datos de entrada, que iba a ser el porcentaje de capital propio. Entonces, si yo defino aquí 40%, en la hoja de inversiones, ya tengo también por acá un dato que dice capital propio de los 69 millones a invertir, 27 millones es capital propio y ese 27 millones se va al modelo en el balance, en la cuenta de patrimonio, por acá, en la celda C138, donde es el capital social, lo que aportaron los socios para comenzar el negocio. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios. Los recursos propios tras la aportación se van nutriendo, castigando en base a los beneficios o pérdidas que tenga el negocio. Y estos beneficios o pérdidas van engrosando, reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, en el capital social, pues va a quedar cuánto se colocó inicialmente de la inversión como patrimonio. Y en función de si el negocio está dando beneficios o no, se va a ir acrecentando o disminuyendo las partidas en la cuenta del beneficio neto. Obviamente la fila 142 es la sumatoria de todo lo que es capital propio. Pasemos a lo que los tiene por acá en vilo. Hay una referencia circular. Como quiero calcular mis necesidades operativas de financiación, estoy generando un bucle, una referencia circular. Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados y el balance y no hemos encontrado hasta ahora obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en la referencia circular que se da al intentar estimar el beneficio neto de la compañía en función de la deuda que requiere y al mismo tiempo querer determinar la deuda necesaria para el proyecto. Este obstáculo pues genera una referencia circular al nivel de resultado financiero. Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, debemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí
Y ese beneficio, pues, es función del nivel de gastos financieros que está asociado con la deuda. Desde ahí que se genere una referencia circular. Para yo poder calcular el beneficio neto, necesito conocer los gastos financieros. Pero los gastos financieros nacen de restarle a ese beneficio, sumarle a ese beneficio neto las amortizaciones, restarle las inversiones en activo, sumar las aportaciones de los accionistas, restar el incremento del activo a corto plazo, sumar el incremento del pasivo a corto plazo, y eso me da unas necesidades operativas de financiación, que genera una deuda. La deuda, por los intereses que me pacte esa deuda, me da unos gastos financieros que finalmente va otra vez a la cuenta de resultados. Este bucle es el que tengo que solucionar. Si el Excel no logra solucionar el tema, va a aparecer un error de la fila 47 a la 50 y probablemente en otras filas de ahí hacia abajo, ¿cierto? Que es lo que le está pasando a Daniela y a otros grupos. ¿Correcto? Se les está presentando todavía el error, ¿cierto? No, profe, yo ya lo pude solucionar. ¿Alguien todavía tiene el error? Bueno, ¿cómo, si sí se les presenta el error después de que hagan ciertas sensibilizaciones y demás, cómo lo solucionan? Pues se paran en la celda C50, que es la celda, primer valor del EBT. Van a igualar ese valor del EBT al valor del EBIT, es decir, vamos a restarle, a quitar este más C47 menos C48. Va a decir, el EBT es igual al EBIT. Voy a arrastrar esta celda hasta el final. Y una vez que he hecho eso, que digamos ya acerqué el modelo un poco a la respuesta, voy a volver a colocar la ecuación. Entonces, EBT es igual al EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros. Y vuelvo y arrastro. Si a alguien se le presentaba el error, con esto debería quedar solucionado. Una vez hagan esto, revisen que no tienen más errores y revisen que la fila 153 les esté dando 0 a todos. Si eso está bien, por lo menos el cargue de la información está bien. Otra cosa es que el negocio sea viable o no. También es importante mencionar que los ingresos y los gastos financieros salen de algo que en la hoja se llaman cálculo de las necesidades operativas de financiación. Y hay dos datos importantes que se pueden mejorar. Discúlpenme que hasta ahora les diga lo que les voy a decir, pero lo único que debo tocar en el modelo financiero son las casillas que tengan las letras en azul o fondo amarillo y letras en azul. Todo lo demás lo tengo que dejar quieto. Acreedores a largo plazo, por más que tienen letras en azul, lo vamos a dejar quieto, no nos vamos a meter con eso. Primas de emisión, lo vamos a dejar quieto, lo vamos a dejar en 0. Pero acá, el personal, por acá hay una fórmula, ¿cierto? En la cual yo les propongo que ustedes tengan ahí una partida para prestarle a sus empleados en caso de alguna eventualidad. Pero si no están de acuerdo con eso, podrían colocar 0 y no prestarles nada. O disminuir el valor, tener una bolsa un poco menor para préstamos a su personal. Eso que acabo de comentar en la celda, en la fila 130. Entonces, volviendo a las necesidades operativas de financiación, es en la fila 196 donde yo debo colocar la tasa de los préstamos, la que ustedes hayan pactado para su negocio. Voy a suponer, o bueno, voy a preguntar al grupo B, ¿cuál es la tasa de deuda que ustedes tienen? Daniela y el resto de compañeros del grupo B.
Profe, ese interés como tal, ¿cuál es, profe? Qué pena. El efectivo anual para las deudas. Ah, el de el de la amortización, ¿sí? Sí, si ustedes sacan un crédito, ¿cuál es el interés que pactan para ese crédito? Ya reviso, profe, creo que era como el 18%. Bueno, para efectos académicos voy a decirle 18%. Ustedes colocan el que ya tengan con soportes y hayan revisado con anterioridad. ¿Listo? En la fila 193 es el dinero que tengan excedente. Lo pueden poner a rentar. Si lo dejan en un 0,6%, esa es la rentabilidad que da normalmente una cuenta de ahorros, pero fíjense que un 0,6% efectivo anual, pues es menor que la inflación incluso, o sea, ahí no estoy ganando mayor cosa, ¿cierto? Hay otros instrumentos que tienen alta liquidez y que dan algo de rentabilidad, como pueden ser las fiducuentas, que podrían dar por ahí un 3,5 efectivo anual. Voy a colocarle ese valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que si fuera un supermercado, a mí me interesa que este valor sea lo más alto posible. ¿Dónde pongo a rentar mi dinero? Ese dinero que es de otros, pero que yo lo voy a tener X tiempo ahí conmigo, ¿dónde lo pongo a rentar? Tienen que ser inversiones realmente medianamente seguras, ¿no? No puedo ponerlo en bitcoins porque si fluctúa mucho el bitcoin, puede que me quede después sin el dinero que ya es de otros, que no es mío propiamente dicho. Fíjense que en el caso del grupo B, en el primer año, en el año cero, ya solo los ingresos financieros, es decir, el dinero excedente, está generando 5.600.000 de ingresos financieros. Y estos 5.600.000 se llevan por acá a la cuenta de resultados también, ¿cierto? Están aquí. ¿Por qué no aparecen gastos financieros? Pues porque de acuerdo a lo que han definido acá, ustedes no tienen necesidad de endeudarse. Y eso puede ser porque de pronto las unidades vendidas sean muy altas. Hay que revisar si realmente podrían vender esto cada hora. O sea, hay que disminuir las unidades. También por el hecho de que tienen un margen bruto muy grande, es decir, la diferencia entre lo que el valor de venta y lo que vale producir es muy grande. Eso es muy bueno. Hay negocios que en efecto son así. Uno de los hombres más ricos del mundo, creo que hace unos días era el más rico del mundo, es el dueño de Louis Vuitton, el dueño de Yves Saint Laurent y otras marcas de luxury, ¿cierto? De productos de lujo. Pues un producto de lujo, hacer una cartera Louis Vuitton, pues debe tener los mismos costos de producción que hacer una cartera de Mario Hernández, que también es un producto de lujo. Pero digamos, tienen calidades similares, productos de buen cuero, de buenos acabados, etcétera. Pero lo que tiene diferencia Mario Hernández con Louis Vuitton es que Louis Vuitton tiene un margen aún más grande, ¿cierto? Los costos de producción son bajos, pero el valor de venta de una cartera pues es mucho mayor. ¿Okay? Si nos vamos a temas más comunes, hay hamburgueserías que su margen de producción es más grande, ¿cierto? Que venden cada hamburguesa vale más y por ende le van a ganar más a cada hamburguesa. Y hay otros negocios que su política es vendamos a menor precio, pero vendamos más volumen. Y así nos hacemos conocer más y tenemos más flujo de efectivo todos los días porque la gente viene a comer más acá porque ya no es el negocio para ir en ocasiones especiales, sino es el negocio para ir cuando tenga hambre, cualquier persona. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir? Estas son políticas, estrategias y planes de cada uno de los negocios. Entonces, hasta aquí hemos identificado el problema, el paso siguiente es la solución. Para eso, pues tenemos que activar el cálculo iterativo. Eso que estamos viendo acá es lo que ya hicimos del cálculo iterativo. Y si se presenta el error, o sea, si pasaba algo similar a lo que están viendo en las diapositivas, en las celdas, en las filas 47, 48 y 50, pues lo que hay que hacer es lo que ya les comenté ahorita, igualar la celda de EBT a la celda de BIT,
después volver a colocar la ecuación y arrastrar hasta el final. Lo siguiente es el cálculo de las necesidades operativas de financiación, que ya mostramos el bucle, cómo se soluciona. Y partiendo del beneficio neto, sumándole los conceptos deducidos que no ofrecen las salidas de caja y restándole las inversiones de activos fijos y circulantes y sumando las aportaciones de financiación a largo plazo, podemos llegar a establecer cuál es la financiación requerida a solicitar al banco. Tras obtener el flujo de caja operativo del año, es decir, las necesidades operativas de financiación, solo debemos contemplar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía del año inmediatamente anterior, y al hacerlo llegaremos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio. La próxima página recogeremos de manera esquemática el proceso que está haciendo el modelo económico, ¿cierto? Y ya hablamos de las celdas donde tienen que poner las tasas de interés y las tasas de rentabilidad. Y hasta aquí pues hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado, de construir un balance y una cuenta de resultados y también un flujo de caja. Y con este modelo, pues ustedes tienen una herramienta poderosa, tanto para estructurar un proyecto desde el punto de vista económico, como para buscar financiación, como para hacerle seguimiento y control al proyecto una vez esté en ejecución. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya logremos hacer todo esto, ya solo queda pendiente calcular el flujo de caja. Este flujo de caja se está calculando con el método indirecto, que lo vimos en la clase pasada. Voy a devolver, perdón si los tengo mareados de tanto moverme por acá. En la clase pasada habíamos definido una metodología que es esta que ustedes están viendo acá para calcular el flujo de caja. Entonces, partimos del EBIT que está en la cuenta de resultados, sumamos depreciaciones y amortizaciones, restamos capital de trabajo, restamos las inversiones de capital, me va a quedar mi flujo de caja operativo, restamos los impuestos, restamos los intereses y la amortización de deuda, que es lo que se conoce como servicio de deuda, y me va a quedar mi flujo de caja libre. Una vez tengo el flujo de caja libre, que es esta fila 213, ya puedo evaluar el proyecto. Es decir, puedo aplicar mis indicadores de bondad económica. Para eso ustedes ya saben que el valor presente neto depende del flujo de caja y del costo de oportunidad. Que el costo anual equivalente también depende de un costo de oportunidad y que la relación beneficio-costo también depende de un costo de oportunidad. Luego tienen que colocar el dato correcto de costo de oportunidad. Yo aquí he puesto un valor, les he calculado un valor, ¿cierto? Y esto lo he hecho porque para mí era muy frustrante llegar al final del semestre y que ustedes todavía no tuvieran claro cómo calcular ese costo de oportunidad. Pero como ya lo hicieron en la segunda exposición, pues lo que tienen que hacer es simplemente colocar el valor acá de lo que ya calcularon en la segunda exposición, en el segundo momento del proyecto. O revisarlo, si lo pueden mejorar, mejor, ¿cierto? En este caso, pues fíjense que el valor presente neto es positivo, por lo tanto el proyecto es viable, que el valor de la empresa tiene una estimación de 10.362 millones de pesos, así como está cargada, y que como no hay una diferencia de signo en el flujo de caja libre, pues no podemos calcular la TIR. También tenemos una relación beneficio-costo de 1,74, es decir, por cada peso invertido estoy recibiendo 1,74 pesos. Y también tenemos por acá el cálculo del payback, que me está dando 0 porque pues nunca he tenido aquí en el flujo de caja acumulado valores negativos, y con una inversión de 70 millones. ¿Qué más deben hacer? Buscar su punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Pues donde mi valor presente neto se vuelve 0. ¿Cómo hago eso?
reduciendo el número de productos vendidos. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que en vez de 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, vendo, qué sé yo, 2.000 al año de cada uno de estos productos? ¿Cómo va ese modelo? Se fue a negativo. Tengo que vender más que eso, ¿cierto? ¿Qué pasa si digo que vendo 4.000? Ya tengo un valor positivo. ¿Qué pasa si vendo 3.000? Negativo. Y así sucesivamente hasta que logren encontrar un punto de equilibrio. 3.500 sigue siendo negativo. Vamos a colocarle 4.000 a una parte. Mire, por acá ya me estoy acercando al cero, ¿cierto? No tienen que llegar propiamente al cero, sino entender cuántos son la mínima cantidad de productos que necesitan vender para que su negocio comience a ser viable. Fíjense que al tener esto implica vender ya no 69 productos en cada hora, sino del orden de 19 productos cada hora. Si este fuera el caso, es un negocio que es más fácil, ¿cierto? Es más factible hacerlo realidad. Y si ya necesitan deuda, ¿cierto? Tendrían que endeudarse. ¿Cuánto? Del orden de 140 millones el primer año, ¿cierto? Y esa deuda va a terminar pagándose por allá en el año 8. ¿Sí? Pues, ¿cuánto se van a tener que endeudar? Inversión, por acá decía deuda, 140 millones. Y te va a terminar pagando en el año 8. Y el payback será de 6,44 años, que no es malo, ¿sí? Es importante uno estimar cómo van a ser mis ventas, pero también saber cuánto es lo mínimo que tengo que vender para que el negocio comience a ser viable. Como una anécdota para cerrar la clase de hoy. Yo tuve un negocio hace como 3 años que era una especie de repostería y venta de café. Y hice este modelo financiero y me daba que mi punto de equilibrio era como vender 2 waffles y 15 cafés al día. ¿Eso es mucho o poquito? ¿Ustedes qué opinan? Al día, ¿no? Estoy hablando al día. No estaba mirando esta, sino esta. Poquito. Poquito, ¿cierto? Pues resulta que en la realidad vendía como 3 cafés al día. Terminé cerrando el negocio. Cuando uno hace como en retrospectiva un análisis de lecciones aprendidas, uno se da cuenta de lo que dice el adagio popular: el que quiere tienda, que la tienda. No logré nunca motivar al empleado que tuve para que intentara vender más, ¿cierto? Muchos de mis clientes, que en últimas eran mis amigos, porque al principio cuando uno coloca ese tipo de negocios, los primeros que van son los amigos de uno, se quejaban de la atención. Y por más que se cambió el empleado, pues no funcionaba. No se lograba tener lo que uno quería, sencillamente porque yo no podía estar en el negocio el tiempo que me hubiera gustado estar. Sigo pensando que el negocio podía ser factible, aunque mi intención con el negocio no era vivir de él, sino tener unos ingresos adicionales. Entonces, para mí tener cualquier ganancia ya era ganancia, ¿cierto? Obviamente lo que no quería era tener pérdidas, ni una. Entonces, finalmente lo terminé cerrando, pero con la convicción de que eso puede ser viable. Obviamente, en la medida en que uno pueda atenderlo, seguramente consigue uno vender más de 15 cafés al día, ¿sí? Pero entonces, en la medida en que yo requiera menos unidades de venta para hacer viable mi negocio, mejor, ¿ok? Entonces, finalmente, yo puedo viabilizar cualquier negocio diciendo que voy a vender mucho,
Obviamente, si el tema del margen es correcto, o sea, si los costos de producción están bien calculados, ya hay una diferencia con los costos de venta considerable. Pero, digamos, nada me da más tranquilidad en el modelo financiero, sino hasta que este numerito de acá me dé tranquilidad, que crea que sí puedo alcanzar este número de ventas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si te presentan muchas dudas, podemos de pronto el sábado en la mañana, lo mismo le dije al grupo anterior, planear una hora de consulta para definir dudas. Con relación a los parciales, este fin de semana termino de calificar el segundo parcial y la próxima semana hacemos una hora de consulta o dos, si es necesario hacer dos, para primero hacer la retroalimentación de los dos parciales y los que definitivamente tengan dudas sobre la calificación, pues atender las dudas de manera puntual. ¿De acuerdo? Gracias a todos por la asistencia, por la atención. Para mí ha sido muy grato transmitirles parte de este conocimiento, pues lo que sé que puedo transmitirles. Y pues nada, ya les coloquen el trabajo que les hace falta por hacer el mayor empeño posible para que tengan pues las mejores notas. Carlos, ¿tienes alguna duda? Bueno, gracias a todos por la asistencia. Si no hay dudas, Profe, señor. es que yo tengo una duda en el día de existencias, en las casillas de azules. Por ejemplo, en el caso de nosotros, es una constructora, ¿sí? Y pues en ventas, pues se tienen lo que su merced decía, digamos, APUs. Casi no tenemos, por ejemplo, tengo una edificación de 3 pisos, ¿sí? Cosas como esas, pero entonces no sabría qué poner ¿Qué ahí, digamos, productos si tiene? son O sea, en la 45, hoja algo de así. ventas, y costos, ¿qué productos tiene? Por ejemplo, tengo diseño de planos, topografía, apartamentos. Bueno, hay un apartamento estrato 2, hay otro En apartamento los con otra productos, área. ¿ustedes venden los planos? Sí, profe, ¿Venden diseño los de planos? hacemos y los vendemos. Ok. Eso es un servicio. Eso no tiene existencia, ¿cierto? Pero si van a hacer un apartamento, obviamente ahí sí necesitan existencia. Ustedes necesitan capital de trabajo para hacer el apartamento, para comprar los insumos para hacer el apartamento, ¿cierto? Sí, profe. Pero entonces, digamos, en caso de esto, digamos, topografía, sí, hacer un estudio de topografía o algo así. Entonces ya Eso es un en servicio, días eso de no tiene clientes, existencia. pues no poner tanto, ¿no? Digamos, 100 días ya. Pero ustedes cuando alguien le contrata una topografía, ¿se las tienen que pagar de una o les van a dar crédito? Pues no sé, profe, tocaría hablarlo, pero pues lo más conveniente es que lo paguen de una, ¿no? Y anticipado. Entonces, en ese caso, pues no tienen días de clientes, sería cero. Pero en el caso de las construcciones, sí van a tener días de existencia. Entonces, busquen un valor. Yo creo que en ese caso les tocaría irse con los 45 días, porque van a necesitar bastante dinero para comenzar la obra. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, es que están mezclando productos y servicios, ¿no? Busquen ahí un balance, ¿sí? Ya ahí en ese caso, creo que tienen que buscar es poner los días y mirar la cifra. Y en función de la cifra que ustedes tengan estimada de cuánto dinero tienen que tener para que puedan ir construyendo ciertas cosas, pues van definiendo los días de existencias, ¿sí? O sea, fíjense que si yo cambio aquí el valor, pues cambia la cifra,
¿sí? Si coloco 0 acá, pues no hay existencia. Si coloco 1000 acá, ¿sí? ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Cuánto dura en hacer la casa? Ah, bueno, pues dura un año, lo máximo sería eso, pero, ¿sí? Parece que con 45 días es más que suficiente. Pero en su caso tienen que revisar la cifra. ¿Alguien tiene alguna otra Sí, duda? profe. Profe, qué pena, Carlos Olivares, es que entré un poco tarde, entonces no estuve cuando tomó asistencia. A ver, Carlos. Vale. ¿Alguien más? Listo. Ahora no, ahora les cargo los videos que están pendientes, incluida la clase hoy. Ahora más tarde para que la puedan revisar mañana. Gracias a todos. Listo, profe. Ojo con la entrega, no se demoren más de lo que está ahí. No lo dejen para el último minuto. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe, gracias.